Regresamos en Cadena Nacional, continuamos la conversación y vamos a saludar a dos amigas de la casa, amigas de La Otra Diaria que nos acompañan el día de hoy. Está junto a nosotros Carolina Rojas, Carola Rojas y además Josefa Barraza. ¿Cómo están? Bienvenidas. Qué bueno tenerlas juntas además. Qué bueno estar contigo. Gracias por la invitación. No, y nosotros felices además también de abordar los temas de investigación que ustedes abordan en La Otra Diaria. Habíamos estado conversando siempre, pero por separado. Ahora, como decía yo, feliz de que estén las dos presentes. El reencuentro, exactamente, en esta posibilidad. Y queremos comenzar con un reportaje que han estado elaborando y sobre el cual nos gustaría ahondar. Tenemos el titular y dice así: los documentos que avalan la denuncia en contra de la jueza Verónica Vimasal por la desaparición de pruebas de tortura a una niña en un centro colaborador del Sename. Esta es una historia que además se remonta ya ahí por el año 2007-2008, pero cuéntenos un todo, ustedes contextualícenos en qué fue lo que pasó en esta situación y por qué ustedes deciden entonces tomar esta investigación. Parto con la Josefa. Todo parte cuando Francisco lee el libro, sabe la existencia del libro Abandonados de mi compañera Carolina y empieza a leer temas de infancia, porque en La Otra Diaria también nos caracterizamos por publicar temas de infancia, Sename. Francisco, perdón, para contextualizar y aclarar Francisco a la gente, es el padre de la menor. De la niña, exacto. De la niña. Y nos manda un mensaje especialmente a mí y me dice: hola Josefa, esto es lo que está ocurriendo, quería saber si existe la posibilidad de que ustedes puedan reportear o que puedan tomar el caso. Lo pensamos, fue igual una decisión que tuvimos que tomar en conjunto y cuando empezamos a investigar el tema, porque esto ocurre en Valdivia, no ocurre en Santiago, nos enteramos que existe una denuncia de Francisco Burgos que fue dirigida a la Subsecretaría de Derechos Humanos el 22 de septiembre del año 2020. Así parte esta historia, que fue en el primer reportaje. Y en esta denuncia él dice que la jueza Verónica Vimasal, vicepresidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, había desaparecido evidencias en el caso de tortura a su hija de 5 años en un hogar colaborador de Sename. Luego, esta denuncia fue derivada a la Fiscalía Nacional, a Jorge Abbott. Y ahí fue cuando con Carolina dijimos: es momento de investigar, porque ya teníamos algunos documentos y ya podíamos enfocar en qué iba a ir dirigida nuestra investigación. Y ahí, cuando leemos el caso, el 7 de noviembre del año 2007, Francisco Burgos estaba tomando once con su hija de 5 años, a quien denominamos B. Y de repente le golpean la puerta, entran 2 carabineros, una señora, y se llevan a la niña sin ningún documento, sin ninguna justificación. Simplemente entran a la casa, se llevan a la niña y él queda totalmente paralizado, no entiende lo que está ocurriendo. Y durante toda la noche recorrió comisarías, se dirigió hasta el cuartel de Policía de Investigaciones de Osorno, porque para contextualizar, ellos vivían en Osorno, no estaban viviendo en Valdivia. Y 4 días después se entera que su hija, a través de un llamado, su hija estaba en un hogar del Sename de la región de Los Ríos, en Valdivia. ¿Y por qué estaba en un hogar? Por una medida de protección decretada por la jueza Verónica Vimasal por una denuncia de abuso sexual. Y es aquí cuando la niña primero estuvo 5 días en el hogar Villa Huidif de Valdivia y luego le envían a un hogar de acogida y semanas después le envían a otro hogar de acogida donde está con Sonia. Todo esto además en un procedimiento que habría sido irregular por la forma, según lo que ustedes han consignado, porque esto además es una serie de reportajes, no solamente uno. Y tú decías recién, Josefa, que acá, bueno, y además también lo decía el titular, aquí la jueza habría supuestamente hecho desaparecer algunas pruebas sobre lo que fue la permanencia de esta niña en manos del Sename en este caso. ¿Qué es lo que pasó ahí y por qué la jueza desmiente todo esto? Tenemos un titular además que queremos revisar y que justamente consigna esa información. Y que dice así: magistrada Verónica Vimasal desmiente acusaciones de esconder pruebas en caso de menor enviada al Sename en Valdivia. ¿Qué es lo que pasa ahí, Carola? O sea, yo creo que primero, para poner un poco en contexto, quiero decir que esta historia se repite mucho en el sur, ¿ya?
cambian las caras, cambian los nombres, las direcciones, pero generalmente son las familias humildes las que son la carne de cañón de este tipo de situaciones. Tenemos que recordar que el Poder Judicial no se puede sacar de la ecuación de Sename, ¿no? O sea, son los jueces los que mandan a los niños a estos lugares, digamos, y yo creo que hay muy poca preocupación con la dignidad que esos niños habitan esos lugares, digamos. Entonces, entendiendo eso, nuestra editorial también apunta a que ella no se puede desentender, ¿no es cierto?, de la labor, porque además muchos documentos certifican que ella está a la cabeza de las diligencias que se establecen desde que el papá pierde el cuidado. Y tampoco se puede responsabilizar a las consejeras técnicas que están bajo su mandato, digamos, ¿no? Y desde ahí en adelante todo eso está perfectamente documentado en los 2 reportajes. Y eso es súper heavy respecto de lo que te digo de esta ecuación, sí. Digamos, porque hay que recordar que esta familia se presentan sin abogado, digamos, se presentan sin abogado digamos, a los tribunales de familia, se presentan, hay una asimetría de poder que yo creo que no se está viendo en todo este reportaje, digamos, en un momento en que ella lanza primero, ¿no es cierto?, desacredita el trabajo, digamos, de del diario, digamos. Sí. En ningún momento, por ejemplo, hace énfasis en la preocupación que tiene de qué es lo que pasó con esa niña, digamos, ¿no? Ella hace una defensa como muy personal y la Asociación de Magistradas y Magistrados, ¿no es cierto?, hace una defensa corporativa, digamos, ¿no? Pero en ningún caso hay una preocupación. Entonces ahí tú ves que estas historias, digamos, se repiten y que por eso también la editorial de nosotros apunta un poco eso, ¿no? Al sistema disciplinario del Poder Judicial, porque es muy difícil, por ejemplo, de que un juez, digamos, que haga mal su trabajo, reciba un castigo por ello, digamos, ¿no? No, claro. Bueno, y veíamos además también recién en pantalla parte de lo que es ese editorial que nos cuentas tú, Carola, respecto a lo que ha sido esta respuesta a lo que es el comunicado que hace Verónica, y que dice lo siguiente: ella afirma que la niña cuyo caso motivó el reportaje nunca estuvo ingresada en un centro residencial de Sename, añadiendo además que todas las indagatorias derivadas de la tramitación de la causa culminaron con su archivo. Ella afirma esto. Ustedes dicen en todo caso que cuentan con información contundente respecto a que ese ingreso sí ocurrió. ¿Ya han tenido contacto nuevamente con ella? Y además, el medio de contacto, finalmente, lo que ella acusa, ella dice: nadie me contactó de parte de la otra diaria. ¿Se hicieron ese contacto con la parte involucrada, que vendría siendo la magistrada Bimasal? Sí, justamente cuando el sábado 4 de septiembre nos enteramos que Verónica Bimasal nos contesta a través del Twitter oficial de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. ¿Ya? A mí lo primero que me llama la atención es que en el punto 1 dice lo mismo que tú acabas de leer, Vicky, que la niña nunca estuvo en un hogar, y nosotras obviamente tuvimos acceso a documentos, y una de las medidas cautelares en la audiencia para decidir las medidas cautelares para la niña era residenciales. Ahí inmediatamente estamos desmintiendo a través de documentos la versión de la jueza Bimasal. Lo segundo, que en ese mismo punto dice: además, los informes se realizaron con una extensa lista de profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que el equipo de la otra diaria tuvo acceso a un documento del CIP de Carabineros de Osorno del 2010, donde se concluía que los informes realizados por DAM Entre Ríos, que es quienes realizan informes para luego los jueces de familia puedan decretar medidas de protección, decía que eran 2 informes y 2 diagnósticos negligentes, y que además en ambos se repetían palabras, algo así como vulgarmente se podría decir copiar y pegar, y que no se habían realizado de forma presencial. Entonces, obviamente, ya tenemos 2 informes del DAM Entre Ríos realizados de manera negligente, con errores, y lo tercero que también señala la jueza es que se acreditaron las vulneraciones por parte del padre. Nuevamente investigamos y dimos con documentos, que es la sentencia del 15 de mayo del 2008, donde la Corte de Apelaciones de Valdivia dice en su punto 10º que no hay inhabilidad para el padre, que no se pudieron acreditar tales vulneraciones, y que por eso se devuelve el cuidado personal
al padre. Bueno, y un poco también para entender la historia y ir despejando, vamos a ahondar respecto a lo que es este caso en sí mismo. Hay una gráfica, eso sí, que me gustaría que revisáramos respecto a lo que señalaba sobre todo este tema la magistrada Verónica Villamizar. Ella dice lo siguiente: ni la otra diaria u otro medio me contactaron para recoger mi versión. Esto es especialmente grave considerando las resoluciones número 28 y 55 del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Sí. Ayer hice uso de mi legítimo derecho de respuesta consagrado en la Constitución 19, número 12, inciso 3, en la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Artículo 16. En la carta dirigida a la otra diaria, sin respuesta hasta ahora. Carola, esto fue el 5 de septiembre. ¿Qué ha pasado desde el 5 de septiembre, donde ella emite esta declaración, a la fecha? Bueno, respondimos yo creo, con un reportaje y una editorial. Claro. Respondimos con lo que mejor sabemos hacer, que es periodismo de investigación. Yo creo que los jueces no son intocables, ¿no? Recordemos hace un tiempo, yo misma como colaboradora de Revista Paula, fuimos censuradas por el Poder Judicial, y mientras esperábamos justamente la réplica de Sename, digamos, en ese momento... En ese oportunidad nosotros lo conversamos también. Sí, fue en el 2016, entonces digamos que ambas somos periodistas que estamos especializadas en infancia, tenemos vasta experiencia en estos temas, y es lo que puede pasar también. O sea, tenemos que acordarnos que Sename es dependiente del Poder Judicial, que los jueces tienen obligaciones, que tienen que visitar 2 veces al año los centros donde están los niños, ¿no es cierto? Por eso hablo de que no hay una preocupación con la dignidad que se habita. O sea, tú puedes ver la declaración y ella en ningún momento habla de la niña, digamos, ni de las consecuencias que tuvo que enfrentar, ni lamenta lo que tuvo que vivir el padre, en realidad habla de su situación personal. Entonces yo creo que ellos, quienes deben fiscalizar que los protocolos todos se cumplan, uno dice, si van 2 veces al año los jueces aquí, como que profundizando un poco más sobre el tema, digamos, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no han cambiado, ¿no es cierto?, las condiciones con las que habitan los niños de esos hogares, ¿no es cierto? Respecto de tantos informes lapidarios que hemos visto del 2013, porque hay una mujer que sí salta a todo esto, que es Mónica Geldres, que yo admiro mucho su trabajo, y ella se ha dedicado, ¿no es cierto?, desde el 2013 a denunciar todo esto. Después de eso teníamos más informes lapidarios y vemos que las situaciones no cambian. Entonces, el problema no es solo de Sename. Aquí hay jueces que envían a los niños a residencia, y insisto en eso, porque nosotros lo que hicimos es profundizar sobre denuncias que venían hace mucho tiempo, digamos, ¿no? En el sur ocurren adopciones irregulares. Hemos hablado muchas veces también acá en el programa que no todos los padres son negligentes, que Sename institucionaliza la pobreza, ¿no es cierto? Y yo creo que este caso igual es súper revelador respecto de la violencia institucional que reciben las familias. Por eso repito que él es justamente a nosotros los que nos condujo a publicar esta historia, fue que cuenta como el entramado del sistema. No sé si tú te das cuenta que tú dices, bueno, hay una sanción a un juez que hace mal su pega, ¿qué le devuelve a la niña esos 7 meses y a ese padre? O sea, puede tener lugar de ellos la angustia. Aquí hay una especie como de clasismo respecto de los hijos de los otros. Entonces yo creo que es sumamente preocupante, y nosotras como periodistas también tenemos el rol de fiscalizar los excesos de cualquier poder. O sea, entonces yo creo que esta historia es muy elocuente respecto de todo ese entramado, de lo poco que se entiende Sename, porque Sename, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no es cierto?, está diseñado para que la gente no lo entienda, digamos. O sea, imagínate si a nosotros nos llegaron notificaciones de abogados, ¿no?, en menos de una semana, además un comunicado desacreditando nuestro trabajo. Yo digo, ¿qué puede esperar una familia que llega sin abogado a un tribunal de familia, y en esa especie de asimetría de poder que tiene que quedar clara? Y el periodismo tiene ese rol, ¿no?, que es justamente estar al servicio público de estas historias, digamos, ¿no? Y uno, además, también leyendo el reportaje, y tú también lo estás dejando entrever, Carola, se da cuenta de que, bueno, Francisco, dentro de su relato y en lo que fueron esos días donde él no daba con el paradero de su hija, él dice que él se fue enterando, como decías tú también, de otros casos similares o donde este tipo de prácticas se repetía, y que, según además lo consigna el reportaje, sería en casos de familias rurales y vulnerables, además, de la zona. ¿Qué se sabe de esos casos? ¿Han podido reportear o constatar que ese tipo de prácticas no solamente sucedan, sino que además de que hayan otras familias que hayan pasado por una situación similar? Sí, bueno, yo creo que en el mismo libro aparece un caso, ¿no? En el sur justamente también, donde denuncian adopciones irregulares. Nosotros hemos hablado mucho tiempo de que no todas las madres son negligentes, entonces yo creo que es súper justo hablar del castigo que existe también a las familias más desprotegidas socialmente de este país. Yo creo que
no hay trabajo con la familia y hay una institucionalización de la pobreza. Me gusta repetir eso porque es lo que se hace de inmediato, digamos, ¿no? No hay una preocupación por ver qué pasa en esos lugares. Por ejemplo, a mí me llama la atención que Francisco fuera tan preocupado, porque generalmente me toca hablar como con mujeres de hogares monoparentales muy castigadas socialmente. Entonces, sí me tocó ver una historia de adopción irregular en que incluso la madre denuncia, con papeles también, que sus hijos fueron llevados a Francia. Y no es el único caso, digamos, ¿no? Hay varios otros casos también en los que hemos sacado en otros reportajes, en otros lugares. Por ejemplo, el mismo caso del hogar Hualpén, que yo también fue muy elocuente respecto de lo que pasó ahí. Y que también lo hablamos, y ese hogar fue visitado por una jueza. Y 17 de los 22 niños que estaban en ese lugar estaban susceptibles de adopción. Si a una jueza no le llama la atención eso, yo no sé qué más puede esperar una persona como del sistema. Yo creo que por eso es tan importante empezar a bucear, no solo Sename, sino los otros actores, ¿no es cierto?, de los sectores que tienen responsabilidad y van a tener que responder, digamos, por el desastre de Sename, digamos, ¿no? ¿Quién toma la decisión final de intervenir en estas familias? ¿Quién o de parte de quién viene la orden de, por ejemplo, como es el caso que consigna el reportaje de Francisco junto a su hija, de intervenir y finalmente llevarse a la niña y que ocurra toda esta historia donde ella estuvo 7 meses en distintos hogares, según lo que consigna el reportaje? ¿Quién habría tomado esa decisión? La jueza, ella está a la cabeza de la en el fondo, eso viene de una determinación de ella. Sí. Y es a raíz de eso que se toma esta decisión y interviene en el relato. En la planilla sale que la magistrada de la audiencia para decidir la medida cautelar, la medida de protección de la niña, es la magistrada Verónica Bimasal Vascopé, y quien fue ella la que decidió que la niña se fuera a un hogar al hogar Villa Huidif y luego a un programa de colocación familiar. Y antes que se me olvide este detalle, que Vicky, tú lo mencionaste, que ella dice, Verónica Bimasal, la magistrada, dice que nosotras no nos contactamos con Carolina horas antes, tiempo antes de publicar el reportaje. Yo por lo menos me contacté con el periodista de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y con el periodista de la jurisdicción de Valdivia. Y nunca tuvimos respuesta de parte de ellos. O sea, dando cuenta de que estaban en esta investigación y que por lo mismo quería conocer esa parte, esa versión. Sí, incluso yo le digo a la asociación que estoy buscando una versión de que la jueza está siendo denunciada por una desaparición de pruebas, en el caso de tortura a una niña de 5 años, y dicen no tenemos antecedentes. Claro. Y yo le dije, pero necesitamos consignar algo, y no tuvimos respuesta. Y lo otro que también, otro detalle que antes que también se me vaya, que ¿por qué se desacredita, se descarta la vulneración de Francisco hacia su hija? Sí. Que es porque también tuvimos acceso al informe del Servicio Médico Legal, quienes descartaron esta agresión sexual, lo cual no explicaba ni justificaba que la niña estuviera en el Sename. Por eso, a eso apuntaba mi pregunta. En el fondo, ¿bajo qué lógica funciona este sistema? ¿Bajo qué, además, también resultados? Porque si es que no estaba hecha las pericias en el Servicio Médico Legal, o al menos no estaba la respuesta que determinaba que no había existido en este caso, según lo consideran ustedes también en el reportaje y según el material que pudiste acceder, Josefa, ¿cómo es que se toma una decisión así sin tener todas las cartas sobre la mesa? Bueno, eso lo pusimos en la editorial. Hay una forma muy arbitraria de proceder de los jueces, ¿no? Entonces, por eso nuestro reportaje, insisto, habla un poco la crítica a las medidas disciplinarias que existen dentro. ¿Quién vela porque un juez proceda de buena manera, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántas historias hay que hemos estado conversando acá, ¿no es cierto? Sí. De jueces que toman mala decisión. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, jueces que desarraigan niños, ¿ya? De niñas de Antofagasta que están en centros de Santiago, etcétera. Un montón de situaciones, por eso insisto que no se pueden sacar de la ecuación y no me parecen intocables respecto de estas historias, que son muchas. O sea, el caso de Francisco en el sur se repite mucho, ¿no? Es que y yo creo que la misma gente ha ido entendiendo que los padres no son solo negligente, digamos, ¿no? Aquí hay un castigo, ¿no es cierto? Violencia institucional, mucha, y insisto, no hay un trabajo previo con la familia, o sea,
Yo creo que aquí el error que se ha cometido es institucionalizar siempre a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las consecuencias? Hablemos, sin hablar de las jueces, hablemos de las consecuencias. ¿Qué pasa con B? ¿Quién es ahora, después de esos 7 meses, tiene crisis de pánico, tiene insomnio y son consecuencias que revelan todos los niños cuando tú los entrevistas? O sea, tú imagínate que tú al separar, hay mucha literatura internacional que dice que tú al separar a un niño de su familia le provocas un apagón emocional. Ese vínculo nunca más, o sea, no se puede romper, digamos, ¿no? En términos de las situaciones a veces que tú has visto que se han institucionalizado niños, me ha tocado ver casos de mujeres que no han tenido con quién dejar a sus hijos, lo dejan al cuidado de una vecina, la vecina se va por un rato, lo denuncian los otros vecinos, llega a Carabineros, en su caso pasa a Tribunal de Familia y ese niño termina institucionalizado. O sea, ese tipo de situaciones revelan las madres. Entonces yo creo que no hay que dejar, digamos, de develar este tipo de situaciones, de casos. Por eso a mí me parece que el caso de Francisco es muy revelador respecto del sistema, ¿no? Del sistema como punitivo, respecto de cómo llegan ellos desprotegidos a hablar con un juez. Imagínate lo que es un juez para una familia humilde del sur, a quien le ha quitado sus hijos y además están siendo tratados como de malos padres. Y no siempre son así. También hay casos de madres alcohólicas y no por ello me ha tocado ver que su hijo siente mucho amor por esa madre alcohólica. Entonces, en vez de ayudar a esa madre, son sacados de sus hogares, ¿no es cierto?, institucionalizados, donde se produce algo muy paradójico, que es sacarlo del maltrato y que entren a otra situación de maltrato mucho peor. Hay un titular que me gustaría revisar junto a ustedes que dice lo siguiente, lo tenemos aquí para consignar, y dice así: senador Araya, el ministro Larraín usa la reforma a los notarios para tapar la grave situación que tiene en el Sename. Actualmente, ¿en qué está el Sename? ¿Qué es lo que ha estado pasando con ese tema que tantas veces revisamos? Nosotros con la Carola en particular lo hemos conversado cuántas oportunidades y no da la sensación que avance mucho. Bueno, el nuevo, el Sename con otro nombre, que dijimos la otra vez, ¿no es cierto?, está un poco en lo mismo, pero yo creo que si no termina el tema de los organismos colaboradores de Sename, justamente este caso, el de Francisco, pasa en hogares y programas ligados a organismos colaboradores de Sename, que son los privados, ¿no? Que ya hemos dicho tantas veces que se ha convertido en algo perverso por la subvención con niños, porque no solo está la subvención, sino que cada niño también a veces está sobreintervenido, porque está en 2 o 3 programas, y que lo hemos dicho muchas veces, no logra cambiar un ápice la vida de esos niños, sin embargo, o terminan, ¿no es cierto?, traumados, digamos, o terminan muertos, como ha ocurrido en tantos lugares. Es más, los organismos colaboradores que están ligados a la Iglesia tienen una gran cantidad de denuncias de abuso. Recordemos el informe de la BDI, que en algún momento saca CIPER, ¿no es cierto?, y habla de 300 y tantos abusos de connotación sexual, digamos, ¿no? Entonces, por eso insisto que Sename tiene que terminar con el tema como del negocio, ¿no?, que es la institucionalización. Si de repente un hogar, no sé, tiene un niño, gana por subvención, ¿no es cierto?, ganas además por programa, hay muy poca posibilidad de que ese niño sea desinstitucionalizado, porque hay un negocio detrás, y eso es importante de verlo, ¿no?, de que es otra cara neoliberal de Chile, digamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay que tratar de entender como periodistas de investigación el entramado de Sename, porque justamente está hecho, repito, para que no se entienda. Y un tema que además siempre nos duele cada vez que lo conversamos acá en el programa, y que es necesario, como decías tú, Carola, ir visibilizando, no olvidarlo, para que esto ya no siga repitiéndose y para que haya efectivamente un cambio en el sistema. Por lo mismo queremos agradecerles también, no solamente por haber conversado, sino que además por la labor que han estado haciendo con La Otra Diaria, a ti, Carola Rojas, y a ti, además, Josefa Barraza. Qué bueno tenerlas las dos juntas acá en el programa. Y bueno, ¿dónde los pueden encontrar? Además también para que se suscriban directamente en laotradiaria.cl. Ahí nos buscan en las redes sociales, en Instagram, Twitter, se pueden suscribir. Apoyen el periodismo independiente, además hecho 100% por mujeres. Somos equipos 100% mujeres. Solamente mujeres. Periodismo de investigación con perspectiva de género, además, ¿no? Que es muy importante, digamos. Así que muchas gracias, Vicky, por la invitación. No, bueno, muchas gracias por el espacio. Tienen que venir a vernos nuevamente, además también para que revisemos. Tenemos otros reportajes en carpeta que nos gustaría revisar, así que desde ya las dejo invitadas para que nos acompañen. Muchas gracias. Nosotros tenemos que separarnos, eso sí, hasta mañana, porque ya vamos finalizando este capítulo, pero a las 12 de la noche en punto estaremos acompañándonos nuevamente en esta próxima jornada, en un nuevo capítulo entonces de Cadena Nacional y Ciudadano Vía X. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.